Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Padre que estás en gloria, en esta hora de la tarde te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder congregarnos. Llegado el momento, Señor, de poder escuchar tu palabra, te pido que me ayudes. Dame la habilidad, Señor, de poder expresarme, de poder darme a entender. Te doy gloria, alabanza por todo lo que tú haces en medio nuestro. En nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Aleluya. Bien, hoy quiero retomar lo que es la serie sobre la definición, activación y ejercicio de los dones de poder. Estamos considerando, hermano, sobre qué es lo que activan los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Don de fe, don de milagros y dones de sanidades, ¿verdad? Y hemos estado considerando los activadores. Uno de ellos es la fe, otro es la honra y uno que discutimos la vez pasada es la palabra profética. Hoy vamos a ver otro y quiero que vayamos a 1 Timoteo 4:14. El propósito, hermano, de este estudio es precisamente ayudarle a usted a identificar esos activadores para que pueda usted ejercitar lo que ya tiene. Y bueno, ese es el propósito, ¿verdad? Saber qué es lo que activan esos dones, ayudarnos a nosotros a aplicarlo y bueno, ejercitarlo finalmente. 1 Timoteo 4:14, por favor, dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. ¿Con qué dice ahí? Con la imposición de manos del presbiterio. Nosotros, hermanos, creemos que cada creyente tiene una asignación particular preparada de antemano por Dios, ¿verdad? Y bueno, esto lo vemos en Efesios. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuándo fueron preparadas esas buenas obras? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ahí podemos darnos cuenta, hermano, que toda persona, ¿verdad?, cuando viene a los pies de Cristo, tiene un propósito, una razón de ser, algo que debe de cumplir en el cuerpo de Cristo. Y nuestro trabajo es descubrirlo y poder fluir en ese propósito. En aquel día, hermano, Dios nos va a premiar de acuerdo a la forma como hemos desarrollado ese propósito. Por eso es muy importante descubrirlo, ¿verdad? Y poder caminar en él. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, hermano, que Dios nos ha dado una asignación. De hecho, antes de haber nacido, ¿verdad?, Dios ya sabe lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso se activa en el momento en que uno viene a los pies de Cristo y empieza a servirlo. La vez pasada les comenté el caso de Jeremías, que Dios le dijo: desde antes que nacieses, estando en el vientre de tu madre, te escogí como profeta de las naciones. Entonces ahí nos damos cuenta, hermano, que el Señor en su omnisciencia sabe lo que usted y yo vamos a hacer en su reino. Y depende de nosotros asumir esa responsabilidad y cumplirla.
Para esa asignación, para poder ser efectivos en esa asignación, obviamente que Dios también nos equipa con dones, ¿verdad? Yo creo eso, hermano, que cuando uno viene a los pies del Señor y nace de nuevo, el Señor implanta esa nueva naturaleza, pero también implanta dones. Uno ya viene con los dones del Espíritu que va a poder ser funcional, ¿verdad? En la asignación que el Señor le ha dado a uno. Primera Corintios, quiero que busque conmigo, Primera Corintios 12, 27. Habla precisamente de esa unción que Dios nos da para poder ser funcionales en la obra. Es decir, Él nos da poder para llevar a cabo la asignación. Eso es algo maravilloso, hermano. Él no solamente nos asigna una responsabilidad, sino que también nos da poder, nos da dones para ayudarnos a fluir en esa asignación. Primera Corintios 12, 27 lo dice claramente. Vamos a ver. 12, 27 al 30. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y unos puso Dios en la iglesia primeramente, aquí están, mire, los dones ministeriales. Luego dice, bueno, primero apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Se das cuenta que juntamente con la asignación también vienen los dones? ¿Verdad? Y dice allí, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Obviamente que la respuesta es un no, porque somos parte del cuerpo y cada uno debe de funcionar de acuerdo al llamado o a la asignación que el Señor nos da. Por eso es que el Espíritu es el que da, hermano, como Él quiere, ¿verdad? Y eso lo tenemos ahí mismo en 1 Corintios 12, 11, que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Jeremías escogió ser profeta? No. El Señor lo escogió desde antes que naciera, ¿verdad? Le puso nombre y le dio una asignación en el reino. Entonces, igual nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando venimos a los pies del Señor y nacemos de nuevo, Él sabe la asignación, el llamado que tenemos y anexa el poder necesario para ser funcionales en esa asignación, tal como lo vemos en 1 Corintios 12, 27 en adelante. Ahora, también, hermano, Dios nos exhorta a que anhelemos los dones del Espíritu. Si bien es cierto, es el Espíritu Santo que da la asignación, que dice, tú vas a ser pastor, tú vas a ser maestro, tú vas a ser misionero, ¿verdad? Si bien es cierto que Él lo imparte, también a nosotros se nos deja la oportunidad, se nos da la oportunidad de desear los dones, Si usted vuelve al versículo 31, capítulo 12, versículo 31, dice, procurad pues los dones mejores. Ahí pues como que nos avienta la pelota a nosotros, ¿verdad? Si bien es cierto, el Espíritu Santo imparte, pero también nosotros como hijos de Dios debemos de anhelar los dones del Espíritu. Debemos anhelar el llamamiento, ¿verdad? O algún ministerio, debemos de anhelarlo. Y conforme a ese deseo, también Dios responde, ¿verdad? Porque Dios así es, que Él también responde a nuestras peticiones, especialmente cuando son cosas espirituales que anhelamos y deseamos. ¿Queda claro esto, hermano? Bueno, entonces ahí podemos darnos cuenta que dentro de nosotros tenemos una asignación y los dones necesarios para poder ser o para operar correctamente esa función. Ahora,
La forma como se activa esos dones, hermano, es a través de la imposición de las manos. Si volvemos a 1 Timoteo 4:14, ahí lo dice. Retomemos otra vez el versículo. Y dice, no descuides el don. Fíjese bien, ya había un don, ¿verdad? Pero mire cómo fue activado. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Entonces ahí vemos la forma como se activa lo que tenemos, ¿verdad? A través de la imposición de manos. Este versículo, hermano, describe la manera como Timoteo fue confirmado a su ministerio y dones necesarios para ejercer el mismo. Y repito, fue a través de la imposición de las manos. Y esa imposición de manos no fue a la ligera. Escuche bien esto. Esa imposición de manos hacia él no fue algo a la ligera. En 1 Timoteo 5:22 se nos exhorta a no poner las manos con ligereza. ¿Ha leído usted eso? Vamos a dar cuenta por qué razón dice el apóstol esto. Fíjese bien, en el caso de Timoteo, cuando impusieron manos sobre él, ¿por qué lo hicieron con libertad? ¿Por qué lo hicieron con propiedad, con certeza? Porque este joven había dado testimonio de una fe genuina. Fíjese bien, delante de todos los cristianos en el cual él formaba parte, y no solamente delante de los cristianos, de sus hermanos, sino también del liderazgo que estaba al frente de la iglesia en aquel tiempo. Vamos a verlo ahí en la palabra. Hechos 16:2, tenemos el testimonio que da la iglesia sobre Timoteo. Fíjese qué interesante. Repito, esa imposición de manos no fue a la ligera. Timoteo tuvo que dar evidencias, mire, de que ya estaba preparado y listo para ser funcional en el ministerio y obviamente ser activado sus dones para ello. Y en Hechos 16:2 tenemos un versículo interesante y dice: y daban buen testimonio de él. ¿Quiénes daban buen testimonio? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Para contextualizarlo, ¿verdad? Tomemos un ejemplo. Un nombre. Carlos, ¿verdad? En camino a redención, daban los miembros de iglesia Camino a Redención buen testimonio de él, ¿verdad? Gozada de buen testimonio. Pero repito, no solamente los hermanos hablaban bien de Timoteo, sino que también los líderes observaban una actitud intachable. Tanto así, hermano, que el mismo apóstol Pablo dijo de Timoteo lo siguiente. Quiero que busque por favor allí en 2 Timoteo 1:5. Y vemos aquí el testimonio no de la iglesia en sí, del cuerpo de los hermanos, sino de los líderes de la iglesia. 2 Timoteo 1:5 dice Pablo sobre Timoteo, y enfocándose en su fe, dice: trayendo a la memoria el qué, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, antes de que los líderes pusieran manos sobre él y le asignaran ya el propósito y la misión en el reino, Timoteo tuvo que dar fruto. ¿Me escuchó? Antes de operar ministerialmente, Timoteo dio un fruto en su carácter, de tal manera que las congregaciones de esos lugares y los mismos líderes daban buen testimonio sobre ellos.
Aquí, hermano, es una cosa muy importante que debemos de tomar muy en cuenta nosotros los cristianos. Cuando Dios nos llama, y repito, cada uno de nosotros tiene un llamado. Cada uno de ustedes tiene un llamado particular y usted tiene que descubrirlo. Pero así como usted anhela servir a Dios, lo primero que debemos de hacer es trabajar, ¿saben qué? ¿Saben qué debemos de trabajar primero? Antes de anhelar un don espiritual, antes de anhelar un ministerio, ¿saben lo que debemos nosotros procurar? Una vida de buen testimonio. ¿Me escuchó? Este es un principio, hermano, que debemos nosotros de considerar seriamente. A veces anhelamos dones, anhelamos ministerios, pero todavía no estamos alineados con nuestro carácter. Y por eso es que el Señor necesita probar el carácter nuestro y aprobarlo a través de los siervos de la misma iglesia, para luego enviarnos al campo de trabajo. Esa es la forma, hermano, y la dinámica del llamamiento de Dios a un ministerio. Si usted no está viviendo una vida coherente con lo que la palabra de Dios dice, y usted anhela pastorado, evangelista, ser misionero, pero se descuida en su testimonio, hermano, estamos mal ubicados. Yo no puedo poner manos sobre usted y decir, ejercite su ministerio, ¿verdad? Y usted puede tener el llamado. Porque como le repito, nosotros tenemos un propósito asignado por el Padre. Y usted puede estar consciente a lo cual ha sido llamado usted. Cualquier ministerio dice, yo tengo la habilidad de la prédica, yo tengo la habilidad del evangelismo, yo tengo la habilidad del canto, ¿verdad? Y se enfoca en sus dones, pero lamentablemente no se enfoca en su carácter, en sus actitudes. Y por eso es importante que antes de revelar nuestra asignación, es necesario que Dios trabaje en oculto con nuestro carácter, hermano. Porque de lo contrario, si no lo hacemos, vamos a llenar de descrédito la obra de Dios, que es lo que está pasando lamentablemente hoy en día. Que hay muchas personas operando en dones, operando en ministerios, pero no tienen vidas acorde a la voluntad de Dios. Y la gente endurece su corazón y dice, ¿cómo es posible que esta persona esté predicando y teniendo una doble vida? ¿Cómo es posible que esta gente ande sanando? Y efectivamente la gente sana, la gente, hermano, recibe milagros, etcétera, pero resulta que la vasija está completamente fuera de tono y fuera de la voluntad de Dios. Así que la gente se confunde y dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Verdad? Yo lo veo bien ungido, yo lo veo bien lleno de fuego en el altar, pero yo sé cómo está viviendo. Yo sé su estilo de vida que tiene en la casa, en su hogar. Yo sé el estilo de vida que tiene en su trabajo. Yo sé la forma en que él se expresa. Entonces, ahí vienen las contrariedades y el problema que actualmente tiene el mundo con la iglesia. No quiere saber nada el mundo de la iglesia por la sencilla razón que la iglesia no está viviendo a tono a la voluntad de Dios. Estamos perdiendo el sabor. Estamos perdiendo el propósito. Estamos perdiendo, hermano, la intensidad de nuestro fuego espiritual. Y las tinieblas nos están envolviendo. Y la gente ya no atina si aquel es cristiano o no lo es. Yo no sé si a usted le ha pasado. Antes, hermano, en mi tiempo, no, y no es que esté tan así, va. Ya ciruela pasa, ¿verdad? Pero habían personas, hermano, que aún con su atuendo reflejaban su temor a Dios. Y no necesitaban que se identificaran, no. Simple y sencillamente al verlas uno ya sabía.
que eran temerosos de Dios, hermano. Pero dígame si eso se está dando en nuestro tiempo. No, hoy no se está dando en eso en nuestros tiempos. Hoy la gente viene a nuestras congregaciones, hermano, como venir a cualquier otro lugar, y se descuidan en cuanto a su apariencia, cuando la misma palabra del Señor dice que no debemos de descuidar la parte de afuera. Señor, es cierto que limpia. Usted me puede decir, es que Dios mira el corazón, hermano. Sí, es cierto. Pero el Señor le dijo a los fariseos, ¿verdad? Esos religiosos que aparentaban piedad, pero lamentablemente por dentro estaban malos, ¿no? Esos eran al revés. Esos eran al revés, ¿verdad? El Señor les dijo una cosa muy interesante: limpia primero por dentro el plato y luego lo demás será limpio. Así que a Dios sí le interesa, hermano, el caparacho. ¿Me escucha? Al Señor le interesa lo que tú portas, porque esa es tu carta de presentación. Y bueno, yo le digo, ¿verdad? Ahora uno está en conciertos cristianos y uno no diferencia si son cosas del mundo, solo porque están son alabanza, ¿verdad, hermano? Pero los que tocan con el pelo largo, con aritos, con ropa rota, con rotas todas destradas, en fin, hermano, un solo de chonque, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y esto qué diferencia hay entre el mundo y la iglesia? Usemos de lógica. Somos llamados a imitar ¿a quién? No al mundo, señores. O sea, nosotros como iglesia debemos de tener mucho cuidado de no permitir que las modas o las costumbres del mundo se nos peguen a nosotros o traerlas a nuestras congregaciones, porque de lo contrario nos estamos contaminando, estamos mezclando lo santo con lo profano, la luz con las tinieblas, y Cristo claramente dijo que no hay comunión con lo uno y lo otro. Por eso es que debemos de, hermano mío, reflejar en nuestro estilo de vida y aún en la forma como yo me veo, que verdaderamente le temo a Dios, ¿verdad? Entonces son cosas, hermano, que lamentablemente poco a poco se están perdiendo y no debemos de permitir tal cosa. Porque la gente a veces le dice, los predicadores lamentablemente están tan enfocados en que el pueblo reciba poder, reciba milagros, reciba dones, pero descuidan el área espiritual de la gente. No le dicen a ellos que Dios lo que ve son las actitudes del corazón, que a Dios lo que le interesa no es lo que tú haces, sino lo que tú eres. ¿Me escuchó? Yo puedo hacer muchas cosas y fluir en mi asignación, pero ¿será que mi carácter está a tono con lo que yo digo? Allí es el problema. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo que en aquel día van a decir muchos, Señor, si yo en tu nombre hice milagros, sanidades, profeticé, etcétera, ¿verdad? Esa gente estaba fluyendo en su asignación. Esa gente estaba operando en los dones de poder, ¿sí o no? Estaban fluyendo en la asignación de Dios, pero lamentablemente se habían descuidado en algo, en su carácter. Porque al final dice el Señor, apártate de mí, yo no te conozco. No había una relación con Dios. Había simplemente, hermano, ¿qué? Una práctica, ¿no? Una obra, pero no una relación con Dios. Dios te quiere activo en su reino, pero también te quiere con una relación, con una comunión con Él. Cuando eso sucede, hermano, tu asignación va a ser agradable, no solamente ante los ojos de Dios, sino que también ante las personas que nos rodean. Y no vamos a servir de piedra de tropiezo para esa gente. ¿Qué es lo que dice Romanos 2, 21, 24? Quiero sustentar lo que yo digo con esta cita para que vea, hermano, que no es solamente fluir en dones, fluir en mi asignación, en un ministerio y tener éxito, porque yo puedo tener éxito
Como les repito, si Dios no le estaba diciendo que su don era fuego extraño, no les dijo eso. El problema de ellos era su comportamiento. Yo no te conozco, obrador de maldad. Qué triste, hermano, estar sirviendo a Dios y al final del día ser descalificados por Él. Ser conocidos aquí, en una iglesia, en una misión, pero no en el reino de los cielos. Yo no sé a usted qué le interesa más. ¿A dónde le interesa ser conocido? ¿Si en el ámbito espiritual o en el secular o en el natural? Deberíamos preocuparnos en preguntar, ¿será que el cielo da testimonio de mí? Porque si no, entonces esto es lo que va a suceder. Yo puedo estar fluyendo como pastor en mi asignación, puedo tener éxito incluso, fluir en los dones de poder que se me han sido asignados de acuerdo a mi función, pero eso no me abre las puertas de los cielos. Por los frutos, no por lo que portas, por los dones, no se conoce al árbol. Es por el fruto, hermano. Es por el carácter tuyo. ¿Me escuchó? Va. ¿Qué dice allí Romanos 2:21? Mire, ahí dice claramente: personas fluyendo en sus asignaciones, con sus dones respectivos necesarios para ser funcional en ello, pero tenían un problema. Vamos a leer Romanos 2:21 al 24. Dice: tú pues que enseñas a otro. Bueno, todos no me van a dejar mentir que eso de la enseñanza es un ministerio. ¿Quién lo ejerce? Un maestro. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Ahí está la contrariedad. Mire, una persona funcionando en un ministerio, operando en dones, ¿verdad? Pero viviendo una vida contraria. Dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Y mire lo que dice el 24: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, es decir, entre las personas que no conocen aún a Dios, ¿por causa de quiénes? De vosotros, es decir, de los que operamos, ejercitamos una función, activamos y ejercitamos los dones necesarios para esa función, pero lamentablemente nuestro testimonio no está a tono con lo que hacemos. Y en vez de ayudar a la gente, endurecemos sus corazones. O hacemos de las personas que vienen a los pies de Cristo a vivir un evangelio de hipocresía. Como dicen: bueno, así es el evangelio entonces. Qué chévere, ¿verdad? Sin ningún tipo de desprendimiento, usted siempre con lo mismo, ¿verdad? Entonces, sin ningún tipo de despojo. Entonces, si la persona nueva que viene, al considerar tal cosa, ¿usted cree, hermano, que está discipulándose bien? No. Y esa es una de las cosas que también Jesús le atacó a los fariseos y escribas. Porque le dice: ustedes andan por cielo y tierra buscando hacer prosélitos, es decir, buscando discípulos, y terminan haciéndolos peores que ustedes. Porque usted sabe que los fariseos lamentablemente eran hipócritas. Una apariencia de piedad, pero no la vivían en realidad. Y obviamente el discípulo, cuando mira eso, dice: bueno, así están las cosas. Entonces el discípulo imita a su maestro. Imagínese usted que de repente está discipulando a una jovencita, ¿no? O a un joven. Y este joven viene del mundo,
¿verdad? Viene todo estartalado, ¿verdad? Con la ropa toda mero rara, con ropa rota y todo eso, con ropa corta, con minifalda, y de repente usted le empieza a disipular. Y viene el muchacho o la muchacha y se le empieza a ver a usted la forma como anda, la forma como habla. ¿Qué cree que está formando en ese discípulo? Lo está formando a su imagen, no a la imagen de Cristo. Porque la gente ve a la persona que lo está discipulando. ¿Me escucha? Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, hermano. Cuando estemos discipulando a la gente, usted debe de comportarse diferente a la del mundo, porque si no, usted está cometiendo ese error, está discipulando mal a la gente. Y le dice, bueno, como yo veo que esta persona, ¿verdad?, anda con faldas cortas o anda con pantalones rotos, ¿verdad? Quiere decir que no es malo eso. Quiere decir que eso es permisible. Y por eso es que, hermano, ahí tenemos la gran contrariedad. El predicador desgalillándose diciendo, hermanas, por favor, vistan decorosamente, hombre. Y por allá discipulando una hermana que se está vistiendo indecorosamente a otra persona que también viene así, pero nunca va a cambiar porque el que lo está discipulando está vistiendo indecorosamente. Me hacen un contrapeso a mí. ¿Me escuchó? Me hacen un contrapeso, porque lo que se dice en el altar, ustedes allá lo derriban con sus actitudes. Y ahí es donde viene la confusión, un espíritu de confusión que entra en nuestras congregaciones, que de repente escuchan al pastor diciendo, hermanas, por favor, comportémonos, andemos decentemente, con orden, como dice la Escritura, ¿verdad? Pero en la práctica estamos completamente alejados de lo que se nos está diciendo en la palabra. Y los que vienen, hermano, por primera vez, o los que están siguiendo discipulados, entran en un espíritu de confusión y ya no saben a quién creerle. Yo no sé si me estoy dando a entender y explicando la gravedad de esta situación, hermano. Aquí no es cuestión de decir, yo soy bueno para enseñar, pero cuide su apariencia. Cuide la forma como habla, cuide sus conversaciones, cuide sus amistades, de frutos dignos de arrepentimiento, para que aquella persona que usted está discipulando la imite a usted. ¿Qué dijo Pablo? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero no podemos decir muchos de nosotros eso. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo, porque en realidad no estamos imitando a Cristo, sino al mundo. Entonces, aquí es donde se genera la confusión en nuestras congregaciones, hermano. Por un lado estamos discipulando, estamos diciéndole a la gente la forma como debe de comportarse, la forma como Dios quiere que proceda en este mundo, pero ya en la práctica, los mismos miembros, los que ya tienen años de estar, hermano, en una congregación, se encargan en, como dice aquí la palabra, servir de piedra de tropiezo para los que se quieren acercar y pisotean la obra. Entonces guardémonos de eso. Por eso es muy importante ese paso tan maravilloso, ¿no? Antes de que Timoteo fuese revelara, ¿verdad?, lo que traía ya como pastor, como evangelista, él primero dio frutos. Daban buen testimonio la gente de él, hombre. Los líderes daban buen testimonio de él, ¿verdad? Y luego procedieron a impartir con la imposición de manos, ¿verdad?, la activación de su ministerio. Entonces esa es la forma, hermano, como debemos nosotros de proceder. Aquí no es cuestión, Señor, dame poder, pero si usted anda mal, entonces usted debe decir, Señor, ayúdeme, que cambie primero, hombre. Dame, yo sé que tú me has dado el poder, yo sé que tú me has dado esta naturaleza divina para poder yo cambiar. Ayúdeme, Señor, a no resistir a la presencia de tu Espíritu, a no resistirme a Él y fluir en tu voluntad.
Pero a veces como que no pedimos eso al Señor. Estamos más interesados en fluir en cosas como, no le puedo decir que son irrelevantes, ¿no? Pero no es correcto que usted esté anhelando ministerio o que esté anhelando un don cuando usted no está viviendo una vida acorde a la palabra de Dios. Entonces, primero trabaje en su persona. Trabajemos en nuestro carácter. Que el fruto del Espíritu se haga evidente. Démosle permiso al Espíritu Santo a trabajar en cada área de nuestra vida. Yo no estoy diciendo que vamos a ser perfectos. La Biblia no está hablando de que usted va a llegar a una perfección total. No, no, no. De hecho, vamos a morirnos, hermanos, y no vamos a ser perfectos. Por eso es necesario el rapto, la transformación, ¿no? La resurrección de este cuerpo. Allí es donde vamos a ser perfectos. Pero mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, vamos a tener necesidad de que el Espíritu Santo constantemente nos esté redarguyendo de pecado. ¿Me escuchó? Y ir mejorando día a día. Entonces, una persona que es comisionada a un ministerio y que empieza a revelar los dones de poder, no quiere decir que van a ser perfectos, pero sí están buscando la perfección. Porque ese es el trabajo del cristiano, ser mejores cada día. ¿Me escuchó? Ir transformándonos de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Dios. Llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, que no es de la noche a la mañana perfecto, pero debemos de dar pasos contundentes de cambio. Hay personas que tienen 30 años y nunca cambian. Siempre hostiles para hablar, mal vestidos, mal pensados, iracundos, etc. Y dice, así soy y así voy a morir. Perdóneme, pero no es así la cosa. Para eso es el nuevo nacimiento, para que las cosas viejas quedan atrás y todas son hechas nuevas. Aquí ya no es cuestión de decir, es que eso yo lo heredé de mi abuela. Usted no sabe cómo era mi abuela, la verdad, quisquillosa, pues ese carácter yo heredé. Yo no lo dudo que así es. Pero por eso está el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso está la nueva naturaleza metida dentro ya de nosotros. ¿Para hacer qué? Menguar esa naturaleza pecaminosa y que la naturaleza divina crezca. Lo que decía Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Pero es necesario que yo mengüe, hermano, para que verdaderamente Cristo se dé a conocer. Pablo decía, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero para que Cristo viva en él, para que Cristo se manifieste en él, debemos de estar como crucificados. En otras palabras, negarnos a nosotros mismos, hacer la voluntad de Dios. Que no es fácil, no es fácil. Esa es la lucha del creyente constante, hacer lo bueno. Dígame usted si no cuesta hacer lo bueno. Si uno está vendido al mal, hermano, ¿verdad? Uno ya por inercia, ¿verdad?, quiere hacer las cosas malas. Y es ahí la lucha que uno tiene. Por eso es que el apóstol Pablo le decía también a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Nosotros debemos de, hermano, dominar esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Mala, a través del poder del Espíritu Santo y rendirnos constantemente a Él, a Dios. Solamente así, hermano, vamos a poder funcionar de la forma correcta, para que en aquel día no seamos avergonzados. Y digan, no, si yo fui un buen pastor. Cantidad de miles, ¿verdad?, que yo pastoreaba y ninguna se me descarrió. Tuve un excelente trabajo. Pero ahí está el problema, que lo que el Señor va a buscar no son números, no es el éxito ministerial lo que mueve el cielo, sino tu carácter. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue el denominador común de la frase
de aquel hombre que asignó ciertos talentos en ciertos individuos, ¿verdad? Y cuando pidió cuenta de ello, ¿qué fue lo que le agradó al dueño de los talentos? ¿La cantidad o el carácter de ellos? Carácter. El que recibió 5 multiplicó a 10. ¿Qué lo alabó Dios? ¿El éxito que tuvo de tener 10? No. Ser fiel. ¿Qué es eso? Carácter. No el éxito. Llegó aquel que tenía sido 2, multiplicó a 4. ¿Tuvo éxito? Sí, tuvo éxito. Pero Dios no se fijó en el éxito ministerial. ¿En qué se fijó Dios? ¿En dónde enfocó su aprobación? ¿En el número? ¿En el éxito que tuvo? No, en su carácter. Bien, buen siervo y fiel. Llegó al otro que no multiplicó nada, que escondió. ¿Qué le dijo? Inteligente, le dijo. ¿Qué es eso? Actitudes de carácter. Se da cuenta que Dios está interesado no en lo que tú haces, sino en lo que somos. Claro que a Dios le interesa que usted tenga éxito en lo que hace, y por eso es que Él pone dones para ser exitosos en el ministerio. Aunque el éxito ministerial no se mide como el mundo mide el éxito. Jeremías fue una persona que fluyó en su asignación, una persona obviamente muy consagrada a Dios, fluyó en su asignación, pero no tuvo éxito ministerial. ¿Y usted cree que eso los debe de preocupar a nosotros? A muchos líderes les preocupa eso, más que la formación de la gente que preside. Buscamos llenar, tener cantidades y no calidad. Yo no estoy en contra de los números, pero al final del día Dios no te va a pedir cuenta de los números, sino de tu carácter, de tu comportamiento, de tu actitud. Y se lo estoy comprobando bíblicamente. Entonces, hermano, si usted ya sabe su asignación, ya Dios le ha dicho por profecía, ¿verdad?, la asignación que tiene para usted, pero no hace por dónde de trabajar en su carácter, que el Espíritu Santo le ayude en esas áreas, y ya quiere que se le comisione, ¿no?, que se le apruebe, se le imponga manos y se le envíe. Cambie primero. Cambie primero. Y luego viene, hermano, la asignación, el desarrollo, la evidencia de la asignación, juntamente con el poder. ¿Me escuchó? Ese es el procedimiento correcto, pero que lamentablemente, hermano, se transgrede. Se transgrede. Porque la gente se preocupa más por lo que hace que por lo que es. Y aquí lo estamos viendo que Dios no quiere eso. ¿Me estoy dando a entender? Así que, hermano, antes de desear la manifestación de un ministerio o de un don, preocupémonos primero de cómo estamos viviendo mi vida cristiana. ¿Estoy siendo luz en la oscuridad? ¿Estoy marcando diferencia? ¿Será que me distingo con las demás personas? ¿No me confundo en la multitud? ¿Será que me distingo entre millares? ¿O paso desapercibido en el mundo? Pongámonos a pensar en eso. No se preocupe tanto en el éxito que pueda tener en su ministerio, sino en la forma como está viviendo su vida como cristiano. Porque repito, usted puede tener éxito y llegar muy lejos. El problema es que allá arriba va a haber un tope. Evitémonos, hermano, esas palabras, ¿no?, y de Cristo en aquel día, hombre, que verdaderamente
el cielo de testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Pero para eso hay que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Que nuestro carácter sea probado y aprobado por las demás personas. Cuando Abraham estuvo a punto, bueno, de hecho, pues, para Dios sí, sacrificó a su hijo. Fue en ese momento cuando el cielo dio testimonio de él. Él dijo, el de arriba, hoy sé que temes a Dios. ¿Por qué? Por la actitud de obediencia extrema que tuvo Abraham de entregar lo que más amaba, sin renegar, sin reproche. Estuvo dispuesto a entregárselo a Dios. Fue donde el cielo se abrió. No aplaudió el hecho, ¿verdad?, del sacrificio en sí, sino de la actitud que tuvo ese hombre. Y el cielo dio testimonio. Ahora se le dijo que eres temeroso, que eres temeroso de Dios. Pero ¿por qué dio testimonio el cielo? Porque había una evidencia, un fruto, un comportamiento a tono a la voluntad de Dios. Le dijo, quiero que me hagas esto. Y lo hizo tal cual, obedeció. Así que Abraham era un hombre de fe y no fingida, porque obró de acuerdo a lo que creyó. Amén, iglesia. Yo le pregunto a usted, ¿da testimonio el cielo de usted? ¿Qué es lo que se preocupa más usted? ¿Por ver cantidades o ver calidades en su ministerio, del grupo al cual usted preside? Casas de avivamiento, yo les hago también ese reto, ¿no? No se preocupen ustedes en la cantidad, sino en la calidad de gente que está formando en ese grupo. Ministerios de cualquier índole, de señoras, de embajadores de Cristo, de fraternidad de varones. No se preocupen en la cantidad que tenga, sino en la calidad. ¿Cómo los estamos formando? Y especialmente, ¿será que yo soy el primero que da ejemplo? Y contribuyo a la transformación de esta gente. Ese es el trabajo nuestro, contribuir a la transformación de la gente y no servir piedras de tropiezo y no generar confusiones en él o en ella. Amén. Va. Después de todas estas, fíjese bien, la forma en que fue probado, porque Timoteo fue probado, ¿verdad?, en su carácter. ¿Cómo fue probado? En el servicio. En el servicio fue probado él. Y la aprobación también que tuvo de parte de la iglesia y de los líderes. Después de eso vino ¿qué? La activación de su ministerio y de los dones que acompañaban ese ministerio. Por eso es que dice, y volvamos a la cita de 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y entiéndase presbiterio, hermano, el liderazgo cristiano, ¿verdad?, de aquel entonces. Que viendo en Timoteo el carácter y un ministerio en potencia, activaron en él lo que ellos tenían, un servicio de liderazgo. Ahí vino el presbiterio, impuso sus manos sobre Timoteo y activaron su llamado. Activaron su llamado. Pero antes de eso ya había dado prueba de que era un hijo de Dios, de una fe no fingida. A eso se refiere 1 Timoteo 5:22, de no poner las manos a la ligera. Busque por favor 1 Timoteo 5:22. 1 Timoteo 5:22. Dice, no impongas
con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esta imposición de manos del cual habla aquí el apóstol está hablando de eso. Una delegación de autoridad y poder en el ejercicio de X ministerio. No está hablando de imponer manos sobre enfermos, no. Simple y sencillamente, aquí en esta cita, esa imposición de manos, cuando dice no ponga las manos a la ligera, está diciendo antes de asignar a una persona como pastor, como evangelista, antes de llevarlos al ministerio, antes de que sirva, cerciórate de que estas personas estén dando frutos dignos de arrepentimiento. Por eso le dice allí, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Es decir, no vayas a aprobar a alguien para el ministerio estando en pecado. Por eso dice allí, ni participes en pecados ajenos. Porque cuando yo, hermano, sabiendo que una persona anda mal, la comisión y le digo, no, usted puede servir, ¿verdad? Y quizás no está ni casado ni nada. No importa, en el camino Dios se arregla con usted, hermano. Empiece a servir. Ahí estoy participando del pecado de él, porque yo le estoy confiriendo autoridad para servir. Y no es así la cosa. Yo estoy participando de los pecados de él. Entonces, no, hermano. Ahí hay que tener mucho cuidado. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno. Consérvate puro, le dice Pablo a Timoteo. Pero es la forma como procedía la iglesia primitiva cuando veían en personas potencial, ¿verdad?, un X llamado al ministerio. Ellos primero observaban el fruto y luego venía la activación ministerial, como lo hemos visto en el caso de Timoteo. La iglesia, los líderes daban testimonio de su fe. Y luego vino el presbiterio y le dijo, lo que nosotros tenemos, escuche bien esto, lo que nosotros tenemos, pastorado, maestros, ¿verdad?, llamado apostólico, de eso te damos a ti. Ahí activaron el ministerio de este otro hombre. Y así fue, hermano, como Timoteo llegó a ser precisamente pastor, evangelista. Pastores, evangelistas, personas con dones de esa naturaleza impusieron manos sobre él, activaron lo que ya tenía Timoteo y empieza a fluir en el ministerio en el cual ellos operaban. Esta es una forma de conservar o el legado ministerial. ¿Me escuchó? Esto es muy importante, hermano. Así como se preserva los ministerios, es la forma como se pasa la antorcha a otras generaciones, ¿verdad? El ministerio no muere cuando yo muero, no, yo lo delego a otro que tiene mi vocación y mi llamado. Vengo, oro, activo lo que tiene, porque tiene lo mismo que yo tengo. Y allí es donde entra en acción esto, hermano, de la imposición de manos, lo importante que es, ¿verdad?, cuando la persona ya está preparada para ser funcional en el reino. Repito, Timoteo, después de esta imposición de manos del presbiterio, de los líderes, llegó a ser funcional en su asignación como pastor, como evangelista. Yo quiero que vaya a 1 Timoteo, por favor, 1. Él tenía que defender la sana doctrina. Era parte de su asignación como pastor, cuidar la doctrina, cuidar el alimento de la filigresía, ¿verdad? Por eso es que dice aquí, mire, 1 Timoteo 1, 3 al 4. Como te rogué que te quedase, le dice Pablo a Timoteo, en Efeso, cuando fui a Macedonia, ¿para qué qué?
para que mandases a alguno que no enseñe diferente doctrina. Ahí tenemos ya el don de maestro, el don del pastor operando en Timoteo, cuidando la doctrina, cuidando que el pasto que se le va a dar a la oveja sea correcto. Y que pudiese señalar cuando una doctrina era contraria, decir, de esto no coman, tengan cuidado con esto. Este es lo que Cristo quiere. Entonces, ese era el llamado de Timoteo. Ahí podemos darnos cuenta, ¿verdad? Ya el ejercicio de su don ministerial como pastor. Cuidar la alimentación de la oveja. Le dice, cuidado, ¿verdad? Para que mandase a algunos que no enseñase diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Ahí quedó Timoteo ya como pastor de esa iglesia, con la asignación y el propósito de su ministerio. Cuidar la doctrina, ¿no? Y que la gente pudiese mantenerse pura en cuanto a ella. Me estoy dando a entender, hermano. Vale. Pero ese ministerio y don fueron activados, repito, ¿a través de qué? De la imposición de las manos de estos líderes, tal como lo dice 1 Timoteo 4:14. Y yo quiero que enriquezcamos ese versículo con otro, 2 Timoteo 1:6, búsquelo por favor, para que vea cómo la imposición de manos transfiere o activa, mejor dicho, activa, ¿verdad?, los dones que ya hay en esas personas a las cuales se les impone manos y se les da ciertas asignaciones. Dice 2 Timoteo 1:6, siempre Pablo hablando a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de ¿quién? De mis manos. ¿Se da cuenta? Parte del presbiterio que impuso manos sobre Timoteo fue ¿quién? Pablo. Y lo que tenía Pablo, obviamente, ¿verdad?, activó lo que tenía Timoteo. Y le dice, aviva ese fuego que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, aquí podemos aprender, hermano, que el que activa esos dones en otros a través de la imposición de manos debe poseer también esos dones. ¿Me escuchó? Por ejemplo, un ejemplo. Yo como pastor, yo puedo orar con una persona que tenga llamado al pastorado. Yo puedo activar ese don en él, porque yo lo tengo. Si yo tengo el don de maestro y otra persona también tiene el don de maestro, pero no ha sido activado o confirmado, la persona que tiene ese don perfectamente puede confirmar a otro que lo tiene. Pero jamás puedo yo dar algo que yo no tengo. ¿Me escuchó? Yo no puedo activar en algo, en alguien que yo no lo tenga primero. Y ese es un principio muy básico. O sea, de repente hay personas que desean, repito, un ministerio X, ¿verdad? Deben de ser confirmados. Y Dios nos lleva a eso. Ya más adelante, yo no voy a terminar esto. Más adelante yo les voy a compartir un testimonio que yo tengo sobre esto. Dios, hermano, concerta las situaciones de tal manera que nos expone a personas que tienen ese llamado que Dios quiere que tú fluyas en un momento dado. Y te activan, fíjate. En un momento dado, te activan. A mí me pasó así. Yo no estaba funcionando como pastor, ni tampoco tenía los dones para pastorear, etcétera, u otro ministerio, ¿verdad?
Pero llegó el momento que el Señor me puso enfrente de personas que tenían el llamado al cual yo había también sido comisionado. Y oraron por mí. Y activaron, fíjese. ¿Por qué lo activaron? Porque ellos lo tenían primero. Ellos lo tenían. Entonces, esto es algo maravilloso. Por eso es que no podemos orar o asignar, como dice aquí, no pongas la mano a la ligera. A eso se refiere, ¿no? No todos, hermano. Usted, digamos, tiene el don de la música y estamos aquí con gente que tiene llamado al pastorado. Usted no puede ir a poner manos sobre esta persona, ¿verdad? Y activar el don de pastor en él cuando usted no lo tiene. Cuando usted tiene el don de la música, usted puede activar a otros músicos al igual que usted. ¿Me escucha? Pero no activar a otras personas que están llamadas a otras áreas diferentes. Por eso es que debemos de permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo. Yo no le puedo decir cómo Él lo hace, porque Dios lo hace de una forma maravillosa, hermano. Pero se llega a ese día porque se llega. Así se lo digo con propiedad. Que Él te expone a las personas que tienen tu llamado, el don que también se te ha sido asignado, y oran por ti. Y se activa eso ya en ti. Y es algo maravilloso eso, ¿verdad? Entonces, repito, yo no puedo activar en algo, en alguien, si yo no lo tengo. Por eso es que aquí el apóstol Pablo dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo tenía ese fuego y él pudo activar ese fuego también en Timoteo. Dio lo que tenía. ¿Me escuchó? Otro ejemplo sobre eso. Cuando estaba la persona aquella coja y Pedro llegaron y Juan les dijo una frase antes de recibir su sanidad. Se le quedó viendo, ¿verdad? El lisiado, esperando recibir una moneda. Pero ¿qué le dijo Pedro al hombre? Fíjate que yo no tengo eso que tú quieres. Yo no tengo plata, yo no tengo oro. Pero lo que tengo, yo no puedo dar algo que no tengo. Lo que tengo te doy. ¿Y qué hizo? Lo tomó de la mano derecha. Fíjese. Y se operó el milagro. Ahí tenemos un ejemplo. Mire, yo no puedo dar algo que yo no tenga. Los profetas activan a profetas. Los maestros activan a maestros. ¿Me escuchó? Los evangelistas activan a evangelistas. Y va a llegar el momento donde vos vas a ser confrontado con alguien con ese llamado que tú tienes y te va a orar por ti y va a activar lo que tienes. Créalo que así va a ser. Porque Dios siempre sigue su lineamiento. Así como lo vemos con Timoteo, también hoy en día lo mismo sucede con nosotros. Yo no puedo impartir o activar algo que yo no tengo. Y ahí vemos algo maravilloso. De lo que tengo, te doy. Le dijo Pedro al hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía el apóstol Pedro? Los dones de poder. Don de hacer sanidades, don de sanidades, milagros. Eso daba. Busque Romanos 1, 11, 12 para darle más peso a esto que le estoy diciendo. Romanos 1, 11 al 12. Mire lo que dice. Porque deseo veros, dice aquí Pablo, para comunicaros algún don espiritual. Mire qué maravilloso. Él quería ver a la iglesia de Roma para activarlos en algún don en particular. Mire,
a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Repito, Pablo deseaba impartir lo que tenía a los romanos, así como él también deseaba recibir lo que la iglesia tenía para él. Por eso es que dice ahí, ¿no? Para ser mutuamente confortados por la fe. Aquí no es solamente de dar, también Dios quiere que tú también recibas. Dios se preocupa, es tan detallista y así es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y vuelvo al punto, uno da lo que tiene. ¿Estamos entendiendo esto de la imposición de las manos, hermano? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Lo importante que es vivir una vida acorde primero a la voluntad de Dios para luego la manifestación de tu ministerio o de tu don. Pero nunca esperes la manifestación de un don, o si lo haces o se da así sin tratar primero carácter tuyo, entonces vas a hacer mucho daño en el reino de los cielos. En el reino. Es lo que dice Romanos allá. Vamos a pisotear el evangelio por causa de nuestro mal testimonio. Cosa que Dios no quiere eso. Así que usted debe de comprender ese proceso lógico. Antes de la revelación de tu asignación y propósito, preocupémonos por lo que somos. Por lo que era, por lo que en nuestra esencia, en nuestro carácter. ¿Cómo es mi testimonio? ¿Será que estoy dando buen testimonio? ¿Será que la iglesia está dando buen testimonio de mí? ¿Será que mis líderes están dando bien testimonio de mí? Si eso se está dando, ya procede el otro paso, ¿verdad? Que alguien venga y active lo que tienes para ser funcional en el reino. Que si eres maestro y traes para maestro, venga otro maestro y active lo que tienes. Que si tienes un llamado evangelista, actives a otro evangelista. Y así sucesivamente. Pero primero lo primero. Primero hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y luego fluyamos en los dones que Dios nos dé. Fluyamos en los ministerios que Dios quiere darnos. Pero preocupémonos antes por estar dando buen testimonio ante los demás. Amén, iglesia. Amén. Póngase de pie, por favor. Alguien que me ayude aquí en el teclado. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Padre que estás en gloria. Aquí estamos delante de ti, Señor amado. Solo tú sabes, Padre de la gloria, y cada uno de nosotros, la asignación que tú has preparado. Quizás a muchos de nosotros ya se nos dijo por profecía lo que quieres hacer con nosotros, lo que tenemos, con lo cual venimos desde antes que naciésemos. Aquí hay pastores, aquí hay evangelistas, aquí hay profetas, aquí hay misioneros. Aquí hay gente con dones de poder, de milagro, de sanidades, dones de fe, que necesitan en un momento dado ser activados, ser confirmados por otro que los porte. Pero antes de eso, Señor, tú te estás preocupando y nos estás llamando la atención y nos estás diciendo: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo te estás comportando? Me estás pidiendo poder, pero no quieres relación conmigo. Me estás pidiendo éxito ministerial, pero no estás trabajando en tu comportamiento y actitudes. Yo necesito que trabajes primero con tu esencia, con tu carácter. Que puedas ser de influencia y de motivación para aquellos que empiezan y decir: yo quiero ser como ese, yo quiero imitarlo, yo quiero seguir su ejemplo.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que podamos ser personas que marquemos para bien a esta nueva generación que tenemos por delante. Que pasemos la antorcha bien. Que no nos enfoquemos en cosas de apariencia, en lo superficial, en lo visible, sino que nos enfoquemos en aquello que solamente tú puedes ver, y es el corazón. Que cada uno de nosotros que tiene de alguna manera influencia sobre otros, podamos trabajar en ellos en esa forma. No en hacerlos diestros como evangelistas, ser buenos discipuladores o bien o entrenarlos en ciertas áreas. Primero, dice el Señor, hay que entrenarlos en su carácter, en su comportamiento, en su esencia. Porque eso es lo que primero Dios mira de nosotros. Dios no está tan interesado en nuestro nivel de éxito, más que lo que verdaderamente somos. ¿Será que hay fruto? ¿Será que nos estamos dando a conocer en el reino por lo que somos, no por lo que hacemos? Señor, qué tremendo, Padre, ayúdanos. Lamentablemente nos pasa como aquellas personas que quisieron liberar a un endemoniado, y el problema de ellos no era el método o la forma que estaban haciéndolo. El problema de ellos es que no tenían la actitud correcta, no habían nacido de nuevo. Querían operar en un don de milagros, de liberación, don de fe, pero sin una relación genuina con Dios. Por eso es que el demonio, que reconoce el nivel de autoridad por nuestro comportamiento, les dijo: yo conozco a Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Se trata de identidad. Se trata de identidad. El reino espiritual observa tu identidad. Eres hijo de Dios. Vive como hijo de Dios. Actúas como un hijo de Dios. Hablas como hijo de Dios. Te relacionas con los demás como hijo de Dios. Tus prioridades son como hijo de Dios. ¿Cuáles son tus prioridades? Acuérdate que detrás de ti hay muchas personas que te están viendo, especialmente si tú eres un líder. Tú los estás formando más con tus hechos que con tus palabras. Así que Dios está interesado que alinees tu comportamiento con lo que tú haces, para que puedas discipular bien a la gente que viene detrás de ti, y que esa generación no se pierda al final del día y sea una generación impía y pecadora que no conocen de Jehová, que viven el evangelio a su forma y a su conveniencia, a su manera. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Padre amado, ayúdanos como congregación a formar discípulos. Yo sé que tú has dado palabra a esta congregación de que aquí hay maestros, aquí hay evangelistas, aquí hay gente que tú vas a mandar a otras partes del mundo. Tú has dado esa palabra, lo hemos oído. Pero también me preocupa el hecho de que estas personas sean formadas de una forma correcta, que amen tu palabra, que estén comprometidos con tu voz, que sepan oírte a ti, que no solamente sean emocionalistas, que no solamente busquen una sensación, sino una relación contigo, Padre. Padre mío, ayúdanos, porque es un trabajo titánico el cual tú nos has asignado, para ser discípulos tuyos, no míos. Formarlos no a mi imagen, sino a la tuya. Pero para eso yo también tengo que estar formado a tu imagen. Yo debo de imitarte a ti, Señor. Y es allí donde estamos fallando, porque estamos discipulando gente, lamentablemente, con una actitud errónea. No estamos dando el ejemplo, no estamos dirigiendo con el ejemplo, no estamos formando a la gente con el ejemplo. Nos estamos enfocando en cosas externas.
en poder, manifestaciones de dones. Pero no estamos olvidando de lo más importante, de lo que Dios busca en su viña, que año a año busca en su viña, que es fruto, que fruto, que fruto. Ahí lo dice tu parábola, que cada año llegaba el dueño de la viña a ver si había fruto. Porque eso es lo que tú buscas de una viña. Tú no buscas una viña llena de poder, de dones y de gente que fluye en el ministerio. Eso es bueno, eso es maravilloso. Pero lo que a ti, oh Dios, te impacta y lo que tú amas de un hijo tuyo es la conducta de ese hijo. ¿Cómo se relacionan contigo? Padre, ayúdanos a no ser címbalos que simplemente retiñen. Ayúdanos, Padre de la gloria. Ten misericordia de nosotros, Señor. Padre, que la gente pueda verte a ti, en mí, a través de mí. Ayúdeme, Padre, que la gente pueda decir: yo quiero lo que esa mujer tiene, yo quiero lo que ese hombre tiene. Porque lo han visto en su comportamiento, no solamente en el fluir de algún don, no solamente en el fluir de un ministerio. Lo han visto en el trato que tiene con su prójimo, lo han visto en el trato que tiene en su familia, lo han visto en el trato que tiene ahí con sus trabajadores, con sus compañeros de trabajo. Padre de la gloria, el respeto se gana no por el nivel de éxito que uno tenga, sino por la integridad que uno pueda llegar a tener. Es ahí donde nace el respeto, ahí es donde nace el buen nombre. Padre de la gloria, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, Padre. Yo no quiero ser un címbalo que retiñe, Padre. Como dice tu palabra, Señor, ¿de qué me sirve hablar de muchos en muchas lenguas, pero no tengo amor? Nada soy. ¿De qué me sirve tener revelación? ¿De qué me sirve tener profecía, pero no tengo amor? Nada soy. ¿De qué me sirve, Señor, tener el don de la generosidad que estoy dispuesto a dar hasta mi propia vida? Pero ¿de qué sirve si no hay amor? Nada soy. Actitudes nos llevan precisamente a la activación en su momento del don y del ministerio. Pero debemos preocuparnos primero por lo que estamos haciendo en su viña. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Estoy dando frutos? ¿Me estoy pareciendo más día a día a Jesús? ¿Me estoy transformando más y más en Él? Y lo más delicado del todo, voltea al que está atrás y dígale: Señor, ¿será que el que está detrás de mí lo estoy formando bien? ¿Será que lo estoy formando bien, Padre? Porque nosotros vamos a dar cuenta de esa generación que viene. Iglesia, nosotros vamos a tener que dar cuenta de esa generación que viene. Si le enseñamos mal, vamos a perder a esa generación. La vamos a perder y vamos a condenar a un mundo en oscuridad, porque no vamos a pasar bien el fuego. Padre eterno, ten misericordia y ayúdanos. Ten misericordia y ayúdanos. Ten misericordia y ayúdanos. Todo lo que anda buscando es precisamente eso, Señor: carácter, fruto. Y luego, en su momento y en su tiempo preciso, viene tu instrumento, Padre, que viene a activar nuestra asignación. Padre de la gloria, llévenos por el camino correcto. Aquí no hay atajos. Aquí no hay atajos. No podemos saltarnos la cerca y tomar un camino más fácil. No. El camino correcto primero es trabajar con nuestra esencia, con nuestro carácter, y luego viene la asignación del ministerio, viene el don, la revelación del don, el fluir en el don, para que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuándo va a creer? Cuando os améis los unos a los otros. Actitudes.
No está hablando Dios de dones, no está hablando de ministerio. Actitudes, actitudes. Con esas actitudes ganamos o condenamos a una generación. Ganamos o condenamos a una persona. Que estamos evangelizando, pero lo estamos haciendo mal porque no estamos viviendo conforme a lo que predicamos. Ten misericordia, ten misericordia. Perdónanos, Padre, perdónanos si en un momento dado nos estamos enfocando mucho en dones, en poder, en manifestación, y estamos descuidando, no estamos tomando en cuenta el fruto que debe de haber primero en esa viña. Padre mío, ayúdenos a tener un balance correcto. Ayúdenos, Padre, a que la gente pueda entender que el reino de los cielos dará testimonio de nosotros, no por el éxito que tenemos en el ministerio, en algún don, sino por nuestra actitud, por nuestro grado de obediencia, por nuestro grado de fidelidad, por nuestro grado de compromiso. A tu bendito nombre, Señor. Padre de la gloria, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo no puedo, Padre de la gloria, activar el fruto en tu pueblo. Eso se activa a medida de que el pueblo permanezca en ti. Es allí donde el fruto empieza a verse visible. En medio de la relación contigo, es ahí donde el fruto se empieza a hacer visible. Un don puede ser activado por otro que lo tenga, pero el fruto jamás. El fruto debe de ser producto de una relación saludable con el Eterno. ¿La tienes tú?, pregunta el Padre. ¿La tienes tú, hijo? ¿Tienes una relación saludable conmigo? ¿Cómo estás subiendo al Monte Santo con manos santas? ¿Cómo estás subiendo a ministrar? ¿Cómo? ¿Cómo estás sirviendo? ¿En qué actitud me sirves? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito de tu servicio? Motivos, motivos, motivos. Aleluya. Padre Santo, ten misericordia y ayúdanos. Ten misericordia y ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, ayuda a tu pueblo. Ayúdame a mí, Señor. Ayúdame. Ayúdanos, ayúdanos. A que nos metamos contigo, a que tengamos momentos de intimidad contigo, a que tengamos momentos, Señor, de una relación sana, genuina, profunda contigo. Porque lo demás caerá por su propio peso. Claramente lo dijo el Maestro: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres fluir en algún don? ¿Quieres algún ministerio? Deleítate primero en Jehová. Deleítate en Él. Haz su voluntad, porque eso le place a Él. Cuando los cielos se abrieron y dieron testimonio de Jesús, dijo el Padre estas palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. No había fluido en ministerio, no había fluido en dones, no había fluido en ministerios sobrenatural, y sin embargo el Padre ya estaba contento con Jesús. Ay, santo, mi alma te alaba y te glorifica. Jesús todavía no había sido funcional en su ministerio. Jesús todavía no había operado ningún milagro, y sin embargo el cielo se abrió y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oh, santo. Y eso es lo que queremos. Que los cielos se abran, no solamente para que descienda poder de lo alto. Que los cielos se abran para que se oiga la voz del cielo que diga: este es mi pueblo amado, esta es mi iglesia amada, en quien tengo complacencia. Oh, santo. Oh, Padre mío, ayúdanos. Oh, ayúdanos, ayúdanos. Padre Santo, ten misericordia y ayuda a tu pueblo a ser cada día igual que tú. Ayúdanos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido.
Te doy alabanza y te doy gloria, papá. Padre mío, que esa sea nuestra bendición. Limpia nuestras manos, limpia nuestros corazones de vanidad, líbranos, oh Jehová, y dame amor, que pueda manifestar ese amor, oh Dios, que tú me has dado, que yo lo pueda manifestar a los demás, Señor amado, porque al final del día eso es lo que pesa más que una manifestación de un don. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdame a poder subir a tu monte santo para servirte, para glorificarte con la asignación, con mi propósito, con tu sueño para mi vida y con los dones que tú me has entregado. Pero antes de eso, limpia mis manos, limpia mi corazón, quita vanidades, Padre, y enséñame a amar. Ayúdanos, Señor. Padre, en esta hora yo bendigo a este pueblo. Te pido que nos dé fortaleza. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Que esta palabra que hayan oído, Padre, que no haya caído en saco roto. Que cada uno realmente tenga el compromiso sincero y genuino de ser hacedores de tu palabra, de ser mejores cada día. Tú no nos estás pidiendo que seamos perfectos, pero sí nos estás pidiendo que cambiemos paso a paso, un día a la vez, mejores cada día. Oh Señor, con la ayuda de tu santo y bendito Espíritu, todo eso es posible. Padre eterno, yo bendigo esta casa. Yo bendigo, oh Padre, a cada miembro que la frecuenta, y te pido que nos ayudes en lo sucesivo, Padre, a enfocarnos en lo que somos, no en lo que hacemos, en nuestra esencia, en nuestro carácter, no en un don, no en un llamado, porque esto viene después. Esto viene después y tendrá el sello de tu aprobación, y daremos, Señor, obviamente una luz favorable al que está en tinieblas. No confundiremos a la gente, no la endureceremos, porque nuestro testimonio estará a tono con el ejercicio de mi ministerio y de mis dones. Padre eterno, gracias por estos momentos que tú nos has dado. Gracias, soberano Padre, en el nombre de Jesús, tu bendición. Amén y amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.